Canciller, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ayer celebramos el Día de los Refugiados, se visibilizaron algunas de las cifras importantes. El Ecuador es uno de los países que más refugiados tiene en la región, 68,000, pero esos son los que, digamos, están regularizados en nuestro país. Pero tenemos otro grupo de gente que necesita ayuda y que está de manera irregular. Se habla de 350,000 venezolanos que podrían llegar a ser 500,000 a finales de año. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué alternativas tenemos para poder atender a toda esta ola de personas con necesidades que llegan a nuestro país? Bueno, según las cifras del Ministerio del Interior, que es la Autoridad de Control Migratorio, en este momento en el Ecuador hay aproximadamente 285,000 ciudadanos venezolanos. Hay un margen de error de un 10-15%, con lo cual la cifra se sitúa alrededor de 330,000 personas. De estas personas, de estos ciudadanos venezolanos, 120-130,000 ya tienen visado que les ha sido expedido por las autoridades de movilidad humana, la Cancillería. Por lo tanto, tenemos todavía un margen importante de venezolanos en nuestro país que están tramitando, y tenemos casi 80,000 casos en trámite, su regularización en términos de documentos para permanecer legalmente en el Ecuador. En eso estamos trabajando en eso. Y por cierto, el éxodo continúa. Hemos visto las tomas de televisión, hemos visto también los reportajes que se han hecho al respecto en distintos diarios, incluso del mundo, porque es un fenómeno regional que tiene además una gran repercusión mediática fuera del continente. Las proyecciones de Naciones Unidas son las que usted señala. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones, la OIM, y el ACNUR, la Organización para los Refugiados, en el Ecuador, hacia fines de 2019, diciembre, tendremos aproximadamente 500,000 personas, sumadas las que estamos, los 330,000 y algo más que están en este momento, más un número adicional que estarían llegando en los próximos meses. Es una situación realmente emergente, una situación que al Estado ecuatoriano, por supuesto, le compele actuar. Creo que a la sociedad ecuatoriana también le debe congregar con miras a hacer algo con respecto a este tema humanitario, pero también un tema de orden legal, porque también hay cuestiones de ingreso y acceso al país que están en juego. En el Perú ya, digamos, de alguna manera cerraron la frontera, ahora la restricción de la entrada es mucho más fuerte, se necesita una visa para entrar al Perú, y aquí se habla también de imponer una visa humanitaria. ¿Qué quiere decir eso y cuándo estaría vigente? El flujo tan masivo de venezolanos de nuestro país hace que sea muy difícil controlar ese ingreso al Ecuador. El Estado ecuatoriano tiene la obligación legal, porque eso está dispuesto en la ley orgánica de movilidad humana, de identificar a las personas que entran en nuestro territorio. Es una obligación del Estado que se debe atender. Ante esta situación y ante el número ya importante que está en nuestro país y que se incremente adicionalmente por lo que usted menciona, ¿no?, por la decisión soberana al fin, pero tan firme del Perú de imponer visa a los venezolanos que quieran entrar en ese país, pues por todas estas razones es necesario tomar medidas. El presidente anticipó ya en su informe a la Asamblea el 24 de mayo que el Ecuador estudia la creación de esta visa humanitaria, que no es sino una forma de promover, de gestionar en la práctica una migración ordenada y segura en nuestro país, de buscar la forma de que los venezolanos que están aquí en el Ecuador se regularicen, y también de controlar el ingreso al Ecuador de tal manera que el Estado puede cumplir con esa obligación que tiene de identificar plenamente, de manera válida, a los extranjeros que llegan al territorio ecuatoriano. Ahora, al ser, digamos, una cosa es una visa y otra cosa entiendo que es una visa humanitaria que beneficiaría a determinadas personas que deben cumplir determinados requisitos. ¿Sabemos cuáles son? Bueno, la visa humanitaria tiene efectivamente unas particularidades, ¿no? Por ejemplo, los costos de emisión es gratuita usualmente. Hay unos costos mínimos de gestión que están adosados que no se pueden eliminar por disposiciones también legales. Pero también es una visa que prevé una más fácil emisión, más rápida emisión. Actualmente, siguiendo las determinaciones legales, los plazos, los procedimientos que la ley establece y que no podemos dejar adelante, a un lado, tardan demasiado las visas en ser expedidas. Esta visa humanitaria facilitará esa labor. También facilitará, como le comento hace un momento, el que al ingresar al Estado, al Ecuador, pueda haber esa identificación que es absolutamente indispensable. Imagínese usted
un determinado grupo humano, se tiene que saber plenamente quiénes están viniendo para recibirlos y facilitarles incluso su incorporación, facilitar tanto los derechos de quien llega, cuanto los derechos, las distintas necesidades que tienen las comunidades de acogida. De lo que ustedes han visto hasta el momento, no sé si podemos dividirlo en porcentajes, pero hay una mayoría de venezolanos que llega con pasaporte, es decir, con un documento de identificación. Sí, todavía llegan aproximadamente un 65% de los venezolanos con pasaporte, es decir, utilizan el pasaporte para ingresar al Estado ecuatoriano, al Ecuador. Eso quiere decir que es un documento relativamente, digamos, no digo sea fácil, pero se puede obtener en Venezuela. Es un documento además que facilita una mejor identificación, una identificación eficiente de las personas que llegan a un país. Ya hemos nosotros expuesto en anteriores ocasiones esto. Las cédulas venezolanas lamentablemente son emitidas usando tecnologías que son obsoletas y por tanto son muy fáciles de manipular, de forjar inclusive o de duplicar. Son las cédulas como las que usaban en Ecuador varios años atrás. Recordará usted que se pegaba la foto y se emplasticaba. Esa es la tecnología que se utiliza todavía ya. Nosotros no podemos, porque no podemos como Estado ecuatoriano cumplir la necesidad, la urgencia legal de identificar plenamente a las personas si no cuentan con un documento de identidad a prueba de falsificaciones. ¿Cuándo se implementaría esta visa humanitaria? El Estado ecuatoriano está dando los pasos para mirar las mejores opciones en términos tanto prácticos como legales. Como usted entenderá, hay costos que se encuentran conectados, indispensables a ser bastante, digamos, importantes si se quiere llevar a cabo este asunto, porque eso involucra también una labor de difusión, una labor de crear nuevos mecanismos, incluso ya de trámite, y que eso comporta pues, una carga presupuestaria importante, una carga presupuestaria que el Estado ecuatoriano tiene que asumir. Mientras tanto, seguirán entrando los venezolanos. Sí, aplicando las determinaciones legales que están vigentes, por supuesto que sí. El Ecuador respeta 100%, no solamente la ley nacional, porque tiene que hacerlo, sino también aquellas convenciones y acuerdos internacionales a los que está sujeto. El Ecuador siempre va a actuar en el marco de la ley. Ecuador enfrentará la emergencia humanitaria, buscará que la migración sea ordenada, segura, regulada al país, pero siempre en el marco de la ley. Una última pregunta, y es, somos el país en la región que más refugiados recibe, pero ¿qué tipo de ayuda recibimos de los otros países? Es decir, de alguna manera asumimos una responsabilidad que debería ser repartida entre todos. Sí, asumimos una responsabilidad y el Estado ecuatoriano en esto es extremadamente pulcro en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, las que tiene con tratados internacionales, por supuesto, las que tiene también en entendimientos con otros países. Hay una ayuda internacional, es importante, nosotros no la desmerecemos, no desmerecemos el aporte que recibimos de la ACNUR o de la OIM, pero la mayor parte de la carga presupuestaria, del esfuerzo para recibir a refugiados y también a migrantes venezolanos es del Estado ecuatoriano. En el año 2018, todavía no tenemos las cifras actualizadas hasta el 19, prácticamente un 87% de todo el aporte en términos presupuestarios directo vino del Estado ecuatoriano, el resto fue cooperación internacional, no porque la cooperación internacional se desentienda del país, ¿no? Sino porque tiene ciertos límites. Y la crisis humanitaria, el masivo flujo de venezolanos al Ecuador, demanda de recursos mucho más allá de los que se pueden de manera inmediata obtener de esa cooperación internacional. Canciller, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.